Bueno, continuamos analizando un poquito esta dimensión filosófico-política para llegar a la situación actual. Vimos anteriormente los aspectos de la modernidad, fundamentalmente por la conformación del sistema educativo, los propósitos de ese sistema educativo como parte del Estado-Nación y también de la institución escuela como institución encargada de esa formación de los ciudadanos, formación primaria de los ciudadanos. Si vinculamos con lo que vimos en el módulo 1 y lo analizamos en nuestro país, tengamos en cuenta que los marcos normativos de este Estado-Nación, Estado que en ese momento los estudiosos del Estado pueden considerar o catalogan como el Estado oligárquico, el Estado de finales del siglo XIX. Marcadamente acá hay algo que es necesario que tengamos en cuenta también como parte de estos procesos de transformación, de conformación sociocultural, que tienen que ver con los marcos normativos de la época. Y de por qué hablábamos de esto de, entre comillas, de la educación para todos. Normativamente, en aquel momento se sanciona una ley que hace poquito cumplió 100 años y que ha sido revolucionaria, más de 100 años, perdón, 150, que es la ley 1420. Pero la ley 1420 de enseñanza obligatoria, de enseñanza universal, era para todos los ciudadanos con esta idea de la homogeneización y de la conformación del espíritu patriótico, de la mirada patriótica, de la cultura patriótica, pero era una ley de formación básica para todos. Dejaba para determinadas clases también la posibilidad de continuar con los estudios superiores y estaba sancionada también otra ley, la ley Avellaneda, que era la ley que regulaba los funcionamientos universitarios. Sin embargo, entre esa ley 1420 para todos de escolarización primaria y la ley Avellaneda de escolarización universitaria no había nada, no había una ley específica y es por eso que surge la llamada escuela media y ese origen de escuela media tiene que ver con estar en el medio de y también vamos a ver después que surge con un mandato determinado, un mandato fundacional muy potente que fue cambiando por presión social. La escuela media en ese momento surge como una escuela para élites, una escuela que era necesaria para preparar para el acceso a la universidad a esas futuras clases dirigentes. La función básica de la escuela media en su origen, la escuela mitrista, era una escuela, una función propedéutica. Continuando con esta formación del ciudadano que estaba dada, formación entre comillas, ¿no? Porque era más una uniformización que una formación, que tiene que ver con la escuela básica planteada en la ley 1420 y que a partir de esa escuela media que no tenía ley específica, era con su mandato de origen entonces la conformación de primero los colegios nacionales, como vamos a ver oportunamente, y luego como por presión social van surgiendo otros formatos de escolarización media que tienen que ver con llegar a una escuela más, un poquito más universalizada y que finalmente detona en la tercera revolución educativa en la incorporación de la escuela secundaria o nivel secundario a la obligatoriedad. Pero vamos a ir analizando algunas cuestiones de cómo fue cambiando este contexto educativo en el marco de un contexto sociopolítico de la modernidad hasta el hoy, y que tiene que ver en principio con las crisis en estas ideas filosóficas de la modernidad. Ese Estado-nación empieza a debilitarse, algunas instituciones que lo conformaron empiezan también a fragmentarse, pero conservan, incluso hasta el día de hoy, fuertemente algunas cuestiones de origen, porque, repetimos, la escuela ha sido exitosa, pero también otras instituciones. Sin embargo, desde el punto de vista filosófico, esa idea de progreso, esa idea meritocrática, empieza a tener algunas fragmentaciones que tienen que ver con la pérdida de esa utopía moderna de que todo el esfuerzo iba a permitir una mejora general de la sociedad. Hay cuestiones que tienen que ver con el no acceso a derechos económicos que empiezan a generar algunas resistencias y de ese estado oligárquico van apareciendo otros formatos estatales, van apareciendo otras presiones sociales y se van generando nuevas, perdón.
Perdón, retomo. Se van generando nuevas estructuras y así pasamos por nuevos posicionamientos que surgen con el Estado benefactor, tratando de dar respuesta a esas dificultades en los derechos sociales y derechos económicos no cumplidos, la aparición con fuerza de la clase obrera como una clase protagónica a lo largo de la historia, pero bueno, estas utopías modernas empiezan a generar cuestionamientos. Mientras tanto, la escuela permanece en estos cambios sociohistóricos, hasta llegar a un periodo marcado por el final de las guerras mundiales, ¿no? Este periodo del Estado benefactor y demás, eh, podemos posicionarlo como que termina por los 70, los 80, pero en el medio hay una marca histórica muy fuerte. Luego del ascenso, como resultado también de algunas cuestiones de deformaciones modernas, de los totalitarismos y los fanatismos que derivan sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, empieza un periodo, luego de esta situación y de los cambios a nivel mundial, que es conocido como la posmodernidad, donde esos ideales modernos empiezan a ser cuestionados, mientras va avanzando la ciencia y la tecnología, donde el mundo se va reordenando en función de dos potencias que se imponen a todas las demás, donde empiezan a aparecer de a poco nuevos modelos económicos que van yendo hacia los 70, 80, hacia la idea de la globalización, y mientras tanto la escuela, si bien va teniendo algunas adaptaciones que iremos viendo, sigue conservando características de las instituciones modernas. Entre esos cambios tan fuertes en en lo social, que obviamente van a impactar en el sistema educativo y en la escuela como institución, podemos reconocer en este periodo postmoderno la internalización de la producción, las transacciones financieras, el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la pérdida de la estatización que tuvo una fuerza muy grande en la década de los 40, 50 y cómo a partir de los 60 esto empieza a resquebrajarse, a perderse, cómo entra en crisis el modelo keynesiano y el Estado benefactor. Empiezan a aparecer, sobre todo a fines de los 70, 80, un auge en las privatizaciones frente a esa burocracia estatal que en cierto modo también se mostró ineficiente, a introducirse fenómenos del mercado como conceptos que tal vez muchos de nosotros recordamos, que hasta llegaron a la educación, como la productividad, la eficientización, la formación de recursos humanos según las necesidades del mercado, que determinaba o podía llegar a determinar hasta vocaciones, entre comillas, la pérdida de fuentes de trabajo, la expulsión social, las migraciones. Todo esto caracteriza este periodo de globalización que termina en lo que se llama el periodo neoliberal de los 80, 90, ¿no? Donde estas características, donde se pierden netamente los ideales modernos, lleva a un retroceso del Estado frente al mercado y el pasaje del disciplinamiento al control, donde ya no se habla de fábrica sino de empresa, se deja de hablar de saber para hablar de información, ya no se habla tanto de producción sino del consumo. La institución pasa parte a la organización, la formación en la capacitación y el ciudadano deja ese rol social político para transformarse más en un rol preponderantemente consumidor porque se impone más esta perspectiva económica. Hay una dinámica desregulada que lleva a desigualdades, no es que no existían antes, sino que se hacen más manifiestas, no existen categorías sociales homogéneas, hay nuevos riesgos como la precariedad, el desempleo, la sociedad del conocimiento. Todo esto nosotros ya lo vivimos como protagonistas en la década del 80 y los 90, y algo que marca fuertemente las instituciones educativas, porque no olvidemos que los destinatarios fundamentales de los actos educativos son las infancias y las adolescencias, a pesar de que la educación es un fenómeno que se puede dar toda la vida, es una pérdida social de la perspectiva de futuro. Es como que esa idea de la meritocracia, de que con esfuerzo, tarde o temprano las cosas iban a poder conseguir, se lleva a en estos momentos, a una situación tan líquida, con tan poca base, que la perspectiva de construcción del futuro se va perdiendo. Se llega entonces también a globalización cultural, a procesos de individualización muy marcados, a estos desencantos de los ideales de la modernidad en cuanto al progreso, la posibilidad de construcción, la posibilidad de superación, que empiezan a perderse, lo mismo que esa pérdida de futuro impacta necesariamente en la institución educativa
Y acá en el sistema llegamos a algo que nosotros ya conocemos mucho en esto de las adaptaciones de los sistemas a los regímenes, a los posicionamientos filosóficos políticos, que es la Ley Federal de Educación de los años 90, donde empieza lentamente un pasaje de la obligatoriedad social a la obligatoriedad legal. La obligatoriedad social tenía que ver con la responsabilidad de estas instituciones modernas, fundamentalmente la familia, de garantizar la escolaridad básica, para empezar a tomar algunas responsabilidades quienes deben tenerlo en función de estas organizaciones estatales, pero también empiezan las tensiones entre la accesibilidad al sistema educativo, el empezar a tener cada vez más estudiantes, pero con la calidad de la educación brindada en función de que anteriormente se brindaba una educación y el que no podía sostenerla quedaba fuera, manteniendo supuestos parámetros de calidad, a esta necesidad de empezar a pensar cómo se hace para que nadie quede afuera de la escuela. Esto, ¿qué pasó con la escuela? Es una pregunta clave que podemos trasladar hasta el día de hoy. ¿Qué modificaciones ocurren en la escuela y en los sistemas educativos como para ir garantizando estas oportunidades? En cuanto a los desafíos que tenemos en la escuela hoy, porque algo que pasó en la escuela en este momento fue la fragmentación, fue la pérdida de un currículum común, fue la aparición, si ustedes se acuerdan, de los proyectos curriculares institucionales, donde cada escuela, en cada aula, en cada turno se enseñaba lo que supuestamente esa comunidad necesitaba o requería, con una amplia fragmentación. Otro grave problema fue la primarización de la escuela primaria con la aparición del tercer ciclo de la EGB primero, donde los 3 años de la educación común secundaria fueron absorbidos por la escuela primaria como un requisito de extender la obligatoriedad, pero que dio lugar a situaciones muy complejas, desde lo pedagógico didáctico, que luego fueron revertidas con la SB y la secundaria de 6 años, ya en los modelos actuales, pero que generaron toda una serie de cuestionamientos y de tensiones que aún hoy en las escuelas se conservan, en cierta medida. Bueno, ¿cuáles son estos desafíos entonces en las escuelas de hoy? Esta ruptura de modelos sociales donde en algunos casos según el origen familiar o según algunas cuestiones raciales, religiosas, étnicas, según el género o según la salud, entre comillas, los estudiantes normales, se podía o no se podía formar parte de ese sistema escolar, de este sistema educativo, ¿no? Para pensar en una democratización real. Si pensamos en la educación como un derecho para todos, la democratización implica que estos todos puedan acceder a la escuela, pero no solamente desde una cuestión formal administrativa, en el acceso y hasta en el egreso, sino que además se cumpla con los fines de la educación y en ese proceso se generen transformaciones individuales y colectivas que permitan los aprendizajes necesarios para conformar esta sociedad más abarcativa, más plural, pero también donde se garanticen esas cuestiones de los conocimientos socialmente validados. Para que esto sea posible, es necesario generar cambios muy sostenidos en cuestiones pedagógicas, en cuestiones didácticas, curriculares, vinculares, pero también de conducción, gestión educativa. Y es por eso que es necesario repensar desde la Ley 26.206, desde la Ley 13.688, cuáles son los desafíos que nos impone la escuela hoy desde la educación como derecho, desde la concepción de todos los sujetos como sujetos de derecho, donde los sujetos, los derechos ya no están posdatados, ya no existe más esa figura del menor que no tenía derechos y los derechos eran representados por un adulto, padre, madre, tutor o encargado, sino que el propio sujeto tiene derecho y entre sus derechos está el derecho a la educación, el derecho a la identidad, con todo lo que esto conlleva. Y esta perspectiva que implica cuidar esos derechos y desde ahí hay otra base esencial en los paradigmas educativos actuales que tiene que ver con las políticas del cuidado, de ese cuidado integral que no tiene que ver solamente con evitar el daño físico o el accidente, sino de el cuidado del sujeto en su completud, en su totalidad, como para poder garantizar que no se vulneren esos derechos que son inherentes a ese sujeto por ser un sujeto de derecho.
Vamos a ver entonces en otro video de qué hablamos con estas políticas de cuidado que son esenciales en el sistema educativo de hoy, pero además cómo gestionamos en una escuela que aún conserva matrices modernas esta democratización de las prácticas. Nos vemos en un próximo video.